Ok, mis niños, me van a indicar allí cuando vean la pantalla, recuerden que el tema que vamos a seguir viendo son sucesiones. Es sumamente importante entender lo que son las sucesiones porque a ustedes esto le va a salir en las pruebas de ingresos a las universidades. Entonces es importante que usted sepa. Vamos a hacer el ejercicio número 4 del libro. Fíjense, aquí simplemente me dicen, haya los 5 primeros términos de la sucesión recursiva. Aquí ya me están dando que es una sucesión recursiva. ¿Y a qué se debe? Perfecto, Fernández. ¿Y a qué se debe de que sea una sucesión recursiva? Sencillamente que un término depende de términos anteriores o del término anterior. Eso es recursiva. Y la explícita es la que simplemente con la fórmula ya puedo hallar la posición. Que quede bien claro eso, ¿no, mis niños hermosos? Entonces vamos a empezar a hacerla. Este, esta que está aquí en el libro, me dan dos valores. Me dicen, esperen un momentito allí para copiar, que no me quiere copiar. Ya. Entonces me dice aquí que está f sub 1, que vale 1, pero también me dan el valor de f sub 2, que también vale 1. Es decir, que el término 1 y el término 2 valen 1 los dos términos. Pero a su vez también me van a dar la fórmula general. Me dicen que f sub n va a ser igual a f sub, 1, f sub n menos 1, perdón, y aquí sería más f sub n menos 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener una sucesión recursiva, porque la sucesión sencillamente va a depender del primer término y el segundo término para yo poder hallar los términos siguientes. Es decir, yo tengo que depender de esos términos. Entonces vamos a empezar a hacer la sucesión. Ya yo tengo el término 1 y el término 2. Obviamente tengo que hallar los términos que faltan. A mí me dicen los 5 primeros términos. Entonces yo simplemente voy a hallar los 5 primeros términos, pero como ya yo tengo el término 1 y el término 2, me faltaría término 3, término 4 y término 5. Ya el mismo ejercicio me dice que es recursiva, pero vamos a hacer el procedimiento para ver si efectivamente es una sucesión recursiva. Entonces aquí tenemos que sustituir f sub 3. Recordemos que siempre n se sustituye por el término que yo quiero hallar. Entonces f sub 3 va a ser igual a f sub, f sub n, perdón, que sabemos que ya no vamos a colocar a n, sino que vamos a colocar a 3 menos 1. Aquí sería más f sub n, igualito hacemos el mismo procedimiento, 3, pero ahora menos 2. Y luego aquí lo que hacemos es la resta de los subíndices. Entonces tenemos aquí que f sub 3 va a ser igual a f sub 2. ¿Por qué f sub 2? Si yo tengo 3 y le resto 1 es 2. Recuerden que restamos los subíndices. Y aquí sería más f sub 1. ¿Por qué f sub 1, mis? Porque si yo tengo 3 y le resto 2, eso es 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que f sub 3 me va a salir de la suma del término 2 más el término 1. Ya sabemos que el término o la posición 2, como lo quieran llamar, y la posición 1 valen 1 cada uno. Entonces aquí sería 1 más 1. Simplemente lo que hice fue sustituir f sub 2, que valía 1, miren aquí está el valor, y f sub 1, que también valía 1. Al resolver eso me queda que f sub 3 va a ser igual a 2. 1 más 1, 2. Ya yo tengo el término 3, pero el ejercicio me dice que hay en los 5 primeros términos de la sucesión. Entonces voy a hallar ahora el cuarto término. Fíjense, f sub 4 va a ser igual a f sub n, sabemos que n es 4 menos 1, y aquí sería más f sub 4 menos 2. Solamente donde consiga yo la n voy a colocar la posición que yo quiero hallar. Entonces aquí sería que f sub 4 va a ser igual a f sub 3, y aquí sería más f sub 2. ¿De dónde salió eso, mis? De la resta de los subíndices, es decir, 4 menos 1, que es 3, y aquí sería 4 menos 2, que es 2. Entonces aquí lo que hago es sustituir f sub 4 va a ser igual a f sub 3, como ya yo sé, f sub 3 vale 2, y aquí le sumo f sub 2. Sabemos que f sub 2 vale 1. ¿Ok? Entonces lo que hacemos es sumar eso, que sería 2 más 1, que es 3. Ya aquí nosotros tenemos nuestro otro término y hallamos por último el quinto término, que es el que nos falta porque nos dicen los 5 primeros términos.
Y aquí yo tengo que f sub 5 va a ser igual ¿a quién? A f sub 5 menos 1 más f sub 5 menos 2. Y lo que hago es restar eso, coeficientes, y a mí me da f sub 4. Aquí sería f sub 3. Porque si yo tengo 5 y le resto 1 es 4, si yo tengo 5 y le resto 2 es 3. Entonces de esa manera ya yo tengo para sustituir en el término número 5. Entonces yo tengo aquí que f sub 4 vale 3 más f sub 3, que en este caso vale 2. Entonces yo tengo que f sub 5 es igual a 5. 3 más 2, 5. Ya de esa manera tengo los 5 primeros términos de la sucesión que me están pidiendo. Si yo los quiero llevar a sucesión, porque a veces el ejercicio lo puedo dejar así, pero manera de sucesión sería 1,1, 2, 3,5. Aquí nosotros tenemos entonces el resultado de toda esa expresión. Esos serían los 5 primeros términos de la sucesión. ¿Ok? Entonces podemos ver la sucesión, ya el ejercicio me dice que es una sucesión recursiva y aunque el ejercicio me lo dice, vamos a hacer el estudio. Esta sucesión, yo puedo notar que es una sucesión que al principio los dos primeros términos son iguales, es decir, ella se mantiene constante del primero al segundo término, pero a partir del término número 3 empieza a crecer, porque aquí 1 es igual a 1, pero 2 sí es mayor que 1, 3 es mayor que 2 y 5 es mayor que 3. Entonces, de repente le pueden preguntar qué pasa con esta sucesión. Los dos primeros términos son constantes y después ella va a ser creciente. ¿Ok? Entonces vamos a ver aquí. Dice, la generación de los términos de esta sucesión implica sumar los dos términos anteriores. ¿Por qué se dice que es recursiva? Y el mismo ejercicio nos dice, porque si yo no tengo f sub 1, aquí en este caso, miren, f sub 1 y f sub 2, yo no podría hallar f sub 3, porque f sub 3 está en función a f sub 2 más f sub 1. Entonces, esas son recursivas. Y si yo no tengo f sub 3 y f sub 2, yo no podría hallar f sub 4. Y si yo no tengo f sub 4 y f sub 3, tampoco podría hallar yo f sub 5. Entonces caería en lo mismo. No podría hallarlo. Entonces este tipo de sucesiones, obviamente, aunque lo diga en enunciado, van a ser recursivas porque un término depende de los anteriores o del anterior. Las que son explícitas es cuando me dan solo el término general y yo simplemente sustituyo en ese término general el término que quiero hallar y hallo la posición que yo deseo. ¿Ok? Porque fíjense algo, mis niños hermosos. Este n es la posición. ¿Ok? ¿Por qué les digo que n es la posición? Es lo que yo quiero hallar. La posición que yo quiero hallar en la sucesión. Pero el término 1 como tal va a ser el resultado que me dé de yo sustituir. Pilas con eso, son dos cosas totalmente distintas. ¿Ok? Vamos a revisar aquí a ver si está bien. F sub 1 me dio 1, F sub 2 me dio 1, F sub 3 me dio 2, F sub 4 me dio 3 y F sub 5 me dio, F sub 5 me dio 5. Entonces fue lo que nosotros hicimos allí. Lo que pasa es que aquí el libro lo hace directo y dice, esta sucesión se denomina Fibonacci y es importante ya que está presente en algunos fenómenos naturales, como el crecimiento de algunas especies vegetales y en el árbol genealógico de algunos insectos y mamíferos. Este tipo de sucesión pues, fue sacada de ese fenómeno, ¿ok? ¿Qué ocurre? ¿A dónde ocurre? En la naturaleza, en los fenómenos naturales, como lo dice aquí, y en el crecimiento de algunas vegetales y también en el árbol genealógico de algunos insectos y mamíferos. Esta es una sucesión especial. No es que todas las sucesiones son así, es especial porque ya sabemos que es un fenómeno y un fenómeno es algo especial. El libro lo agarró planteado de estas condiciones que pueden tener algunos fenómenos en la naturaleza. ¿Ok? Como les decía, esta sucesión, si yo me mandan a decir si ella crece o decrece, yo puedo decir que
del primero al segundo término es constante, pero ya a partir del tercer término, ella va creciendo. Eso puedo decir, porque yo noto que ocurre esto aquí, ¿ok? Vamos a hallar el sexto término a ver qué ocurre con esta sucesión, porque podemos hallar el sexto término aunque no me lo pidan. Aquí sería que f sub 6 va a ser igual a ¿quién? A f sub 6 menos 1 más f sub 6 menos 2. Y aquí sería que f sub 6 va a ser igual a f sub 5 y aquí sería más f sub 4. Mis, ¿por qué es f sub 5 y f sub 4? Porque si yo tengo 6 y le resto 1 es 5 y si yo tengo 6 y le resto 2 es 4. Entonces sigue siendo recursiva porque dependo de los términos anteriores. F sub 6 va a ser igual a f sub 5, que ya yo sé aquí que es 5, más f sub 4, que yo sé que en este caso es 3. Entonces lo que yo tengo que hacer es sumar 5 más 3 es 8. Entonces yo voy viendo que el comportamiento de esa sucesión después del segundo término es creciente. ¿Cómo sé que es creciente? Porque después de 5 viene el 8, entonces ella va creciendo. ¿Ok? Esto es la sucesión. Vamos a hacer otro ejercicio. Esta es recursiva, ya me lo había dicho el ejercicio. Vamos a hacer una que sea explícita. Este lo vamos a encontrar en el libro, en la página, pero es el libro de la tarde, que le tengo que pasar las fotos, porque vamos a utilizar los dos libros para que nos vayan a la par. No es que unos reciban una clase y otros reciban otra clase, no vayan a la par porque el conocimiento debe ser el mismo. Este está en el libro de la tarde, en la página 110, y dice, escribamos los seis primeros y el noveno término de cada una de las siguientes sucesiones. Y la primera es esta que estoy haciendo aquí. Esta es la primera que vamos a hacer. Fíjense, ya vamos a ordenar esto. Espérenme un momento, esas son llaves por si acaso. Que a mí las llaves aquí al cerrarla no me salen muy bien desde pequeñita, es así. Me cuesta un poquito cerrar estas llaves. ¿Ok? Vamos a ver aquí, mis niños hermosos. Nosotros tenemos este ejercicio y a mí me mandan hallar los 6 primeros términos y el noveno. No es necesario que yo halle todos los términos, sino que el ejercicio me puede decir que yo halle el término. Incluso hay ejercicios que me dice, halle el término 100. Ya yo tengo que saber que sustituyo el término 100 o 100 avos, como le digan. Entonces vamos a resolver aquí. A sub n va a ser igual a 3n. Pregunto yo, antes de hacer, a mí me están dando a sub 1, a mí me están dando a sub 2, a mí me están dando algún valor en este ejercicio. No, ¿verdad? Solamente me dan la fórmula general. ¿Qué pasa cuando a mí me dan solo la fórmula general? Que esto no va a ser recursivo. Esto simplemente va a ser explícito, pero ya lo vamos a ir viendo con el ejercicio. ¿Ok? Simplemente voy a hallar el término general. Sabemos que el término general es esto de aquí. ¿Ok? Entonces yo voy a sustituir los 6 primeros términos y el noveno. Vamos a ver cómo se comporta. Aquí sería A sub 1 va a ser igual a 3 por 1. Fíjense que aquí se ve que es explícita porque simplemente sustituyo el término, la posición, perdón, y ya hallo el término. Así de sencillo. Aquí sería A sub 1 va a ser igual a 3 por 1, que es 3. Ya yo tengo mi primer término. No tengo que saber el término anterior para obtener el primer término. ¿Okay? Por eso son explícitas. Y entonces aquí tengo A sub 2 que va a ser igual a 3 por 2. Aquí sería 3 por 2, 6. Miren que A sub 2 es igual a 6. No tuve que sustituir el término 1 para hallar el término 2. Entonces tengo aquí el otro término que es A sub 3, que va a ser igual a 3 por 3. Y 3 por 3 es 9. Entonces tengo que A sub 3 es igual a 9. Uy, perdonen allí, que se me corrió un poquito la pantalla. Aquí sería 9. Entonces ya tenemos este término de aquí. Me mandaron a hallar los 6 primeros términos y el noveno. ¿Ok? Entonces aquí voy a hallar A sub 4, que va a ser igual a 3 por 4. Y 3 por 4 es 12. Sería que A sub 4 es 12. Ahí ya tengo. Vamos a hallar ahora el otro término que es A sub 5. A sub 5 va a ser igual a 3 por 5. Y 3 por 5 es 15. Tengo que A sub 5 es 15.
Ya vayan viendo el comportamiento que tiene esta sucesión. Recuerden que las sucesiones siempre siguen un mismo comportamiento. Por eso les aclaré que la sucesión que hicimos del libro es una condición especial, ¿ok? Pero las sucesiones por lo general tienen el mismo comportamiento, el mismo patrón. Aquí, bueno, se nos dio que el primer término era igual al segundo y después ella era constante y crecía. Así de sencillo. ¿Ok? Aquí entonces tenemos a esto que sería 3 por 6 y 3 por 6 es 18. Tengo que A sub 6 es igual a 18. Y por último, me dijeron hallen los 6 primeros términos y el noveno. Entonces voy a hallar el noveno término. El noveno término es igual a 3 por 9, que es 27. Entonces yo tengo que A sub 9 es igual a 27. Aunque ya vamos a hallar el octavo, pero y el séptimo por curiosidad, para ver qué pasa con la sucesión. Acomodo mi sucesión. El primer término de esta sucesión va a ser 3. El segundo es 6, el tercero es 9, el cuarto es 12, el que le sigue es 15, el otro es 18 y después viene el noveno término que es 27. Yo estoy segura, porque ya vi el comportamiento de la sucesión, que el término que sigue debe ser 21 y el otro debe ser 24. Vamos a ver si es verdad. Incluso el que sigue aquí debería ser 30. ¿No? Si seguimos en orden. Vamos a ver si eso es verdad. ¿Qué característica tiene esta sucesión? A ver, alguien que me diga. ¿Qué característica tiene? Del 6 al 9, ¿cuántos hay? ¿Cuánto hay de 6 al 9? 3. 3. Y del 3 al 6 también 3. Y del 12 al 15 también 3. Es decir, que es de 3 en 3. Por eso yo les decía que aquí va 21 y aquí va 24. Vamos a comprobar si eso es verdad. Las sucesiones siempre siguen un patrón, al menos que sean especiales. Vamos a ver si eso es verdad. A sub 7, aunque no me lo pidieron, yo lo voy a hallar. Aquí sería 3 por 7. 3 por 7, 21. A sub 7 es 21. Ajá, vamos a ver ahora a sub 8. Yo le había dicho que era 24. ¿Por qué lo hice? No porque soy un genio, sino que sencillamente, esperen un momento, mis niños, que se pegó esto aquí. Ya. Sencillamente lo que pasó es que ya yo observé el comportamiento y sé que va de 3 en 3. ¿Ok? Entonces vamos a ver que A sub 8 va a ser igual a 3 por 8 y 3 por 8 es 24. Fíjense que siempre sigue un patrón, no es algo que se inventa. Deben seguir patrones las sucesiones, al menos como les decía, que deben ser especiales, pueden ser especiales. Incluso, mis niños, hay sucesiones que cumplen un comportamiento del primero al segundo término y después cambian el comportamiento hacia el tercero, pero después vuelven a repetir el mismo comportamiento que tenían en el primer término y en el segundo. Esa la vamos a ver también. Entonces aquí pues nosotros tenemos, miren, 21 y 24, no les mentí. Y si yo hallo el término 10, que era el término que le sigue al 9, eso me tiene que dar 30. Si no me da 30, bueno, ahí vemos qué pasa. 3 por 10. ¿Cuánto es 3 por 10? 30. Fíjense que es el que yo les decía que seguía. Las sucesiones, como les decía, siempre son patrones repetitivos y patrones específicos que me indican dónde van los términos. ¿Ok? Entonces, ¿qué puedo ver aquí? Pregunto yo, ¿es explícita o es recursiva? ¿Cómo es esta sucesión? Pregunto, ¿el segundo término depende del primero? Segundo término depende del primero. A ver, mis niños hermosos, solo respóndame eso. Para yo hallar el segundo término de aquí, yo tuve que sustituir en la fórmula el primero. Es explícita. Ajá, no depende. Entonces, por lo tanto, es explícita. Ya sí creo que quedó bien claro esto. Cuando ustedes, en definitiva, cuando ustedes le den solo la fórmula, usted no tiene que inventar nada, mis niños. Usted nada inventa. Usted simplemente dice que eso es explícita. Cuando usted le dan la fórmula una en función de la otra, es decir, le dan la fórmula y varios términos, ahí sí son recursivas. ¿Ok?
pendiente con eso, que está bien. Ajá, ahora veo, ¿es creciente o decreciente? Aquí no se cumple la misma condición de allá, que los términos se repiten. Simplemente quiero saber si es creciente o decreciente. El primer término es 3 y los otros términos van 6, 9, 12, 15, 18, 24, 21, perdón, 24 y 27. ¿Qué pasa ahí? ¿Crece o decrece? Es creciente, mis niños. Recuerden que para que sea creciente debe ir de menor a mayor y de creciente ocurre lo contrario. ¿Ok? Va a ocurrir lo contrario. ¿Qué va a ocurrir? Que va a ir de mayor a menor. ¿Ok? Entonces ya tenemos que las sucesiones siempre deben cumplir un patrón específico. Las sucesiones siempre pueden ser creciente o decreciente. Las sucesiones pueden ser explícitas o pueden ser recursivas. Es depende del ejercicio. Vamos a ver que creo que sí nos alcanza el tiempo para hacer otro ejercicio. Si creo que nos alcanza, vamos a hacer este ejercicio, el ejercicio número 3. Ese ejercicio también lo vamos a sacar del libro, pero creo que me lo sé. Ese sí creo que me lo sé. Que es este. Le dan solo esto. 1 dividido entre 2n menos 1. ¿Ok? Este es el ejercicio. Simplemente cuando usted le dé ese ejercicio, lo único que usted tiene que hacer es, también va a ser explícita, porque solamente me están dando el término, no me están dando ni el primero, ni el segundo, nada, no, solamente me están dando el término. ¿Ok? Entonces vamos a resolver esto de aquí y empezamos a analizar. Aquí me va a quedar, vamos a utilizar la misma letra A. Recuerden que esta puede ser B, C, D, cualquier letra, pero vamos a utilizar la misma letra A. Digo, A sub n va a ser igual a 1 dividido entre 2n menos 1. Y vamos a sustituir lo mismo. Me mandan allá los 6 primeros términos y el término número 9. Entonces sería A sub 1 va a ser igual a 1 dividido entre 2 por 1 menos 1. Solamente estoy sustituyendo donde yo vea n el término que quiero hallar. Por eso es que le digo que es explícita. Ya aquí la veo definitivamente. Sería que A sub 1 va a ser igual a 1 dividido, multiplico 2 por 1, que es 2, y 2 menos 1 es 1. Tengo que A sub 1 va a ser igual a 1 dividido entre 1. Si yo tengo 1 dividido entre 1, eso es 1. Así ya tengo mi primer término. Voy a hallar los otros 5 términos y el noveno. Entonces sería A sub 2. ¿Quién va a ser A sub 2? Bueno, sustituyo igual. Aquí sería 1 dividido entre 2 que me multiplica 2 menos 1. Aquí sería que A sub 2 va a ser igual a 1 dividido entre 2 por 2. Sabemos que 2 por 2 es 4, menos 1 es 3. A sub 2 va a ser igual a 1/3. ¿Por qué 1/3? Porque lo que hago es restar 4 menos 1 y eso es 1/3. ¿Ok? Aquí entonces tenemos esta expresión. El otro va a ser 1/5, el otro va a ser 1/7, el otro va a ser 1/9, el otro va a ser 1/11, el otro va a ser 1/17. ¿Cómo lo vi? Porque ya vi el comportamiento del numerador y de los denominadores. Ya vamos a analizar. Aquí sería 1/3 va a ser igual a 1 dividido entre 2 multiplicado por 3 menos 1. Aquí sería que A sub 3 va a ser igual a 1. Aquí multiplico 2 por 3, que es 6. 6. Y aquí sería menos 1. Aquí sería que A sub 3 es igual a 1/5. Porque si yo tengo 6 y le resto 1 es 5. Okay, ya me queda un minutito. Vamos a ver rapidito. Aquí sería A sub 4 va a ser igual a 1 dividido entre 2 por 4. Ya iba a poner el resultado que es 8. 2 por 4 menos 1. Vamos a arreglar esto, que del apuro solo queda el cansancio. 2 por 4 menos 1. Aquí sería que A sub 4 va a ser igual a 1 dividido entre 8 menos 1. Aquí sería que A sub 4 es igual a 1/7. Entonces ya yo vi el comportamiento, como les decía, y el que sigue debe ser un noveno y el otro es un 11avo. Igual se los voy a plantear aquí porque no nos va a alcanzar el tiempo de hacer el ejercicio completo y ahí me dicen.
Adicionalmente, de determinar, también voy a hacer el análisis rapidito y la próxima clase reforzamos desde ahí. Adicionalmente, yo puedo observar que esta sucesión es explícita porque un término no depende del otro y también puedo notar que es una sucesión decreciente porque el primer término va a ser 1, después un tercio, después viene un quinto, después un séptimo, como les decía, después va a venir un noveno, después va a venir un onceavo, después aunque no me lo están pidiendo, un quinceavo, un treceavo, perdón, un quinceavo y después un 17avo, que es el noveno término que me piden. Pero esto lo vamos a hacer la próxima clase con su análisis. Tómenle captura, mis niños, a esto y me dicen, Miss, nosotros nos quedamos por este ejercicio y la próxima clase continuamos con la resolución y el análisis de ese ejercicio, que no nos alcanzó el tiempo. Listo. Bueno, mis niños, cuídense mucho, pórtense bien, nos vemos el día jueves, ahí analizamos ese ejercicio y hacemos otros más. Cuídense, mis niños, se les quiere. Bendiciones para todos, buen provecho, mis niños. Gracias, Chao, Miss. Miss. Chao, mis niños Gracias, lindos, Miss. cuídense. Chao, cuídense.